Bien, hace un par de semanas os presentamos los últimos auriculares inalámbricos de Tronsmart, el modelo Apollo Air Plus. Hicimos el unboxing, os enseñamos cómo se configuraban, cómo se emparejaban con el móvil y cómo funcionaba su aplicación, y os dimos nuestra opinión tras una semana de uso. La opinión fue bastante positiva, dado que la relación calidad-precio de estos auriculares es francamente buena. Concretamente, el precio de los Apollo Air Plus anda en torno a los 75 euros sin cupón descuento, y con cupón descuento pues siempre se pueden conseguir en torno a 55-60 euros. En nuestra web podéis encontrar el cupón descuento. Hoy, como novedad, nos ha enviado la marca el modelo Apollo Air, que es la versión más sencilla del Apollo Air Plus. Ya se nota simplemente en el empaquetado, ¿no? Bastante más aparatoso uno que otro. Vemos mucho más grande la caja del Apollo Air Plus que la del Apollo. Aunque prácticamente los auriculares vamos a ver que son prácticamente iguales. Si nos fijamos en la caja, los iconitos con las funcionalidades, la única funcionalidad en principio que no tiene el Apollo Air y que sí que tiene el Apollo Air Plus es la detección in-ear. O sea, que el Apollo Air Plus es capaz de detectar cuando te pones y cuando te quitas el auricular del oído, de manera tal que cuando te lo quitas se para la reproducción, y el Apollo Air normal, el que no es Plus, pues esa función no la tiene. Es prácticamente la única diferencia, ¿no? Si vemos las funciones detalladas en la caja por detrás, pues prácticamente son idénticos, ¿no? Ambos tienen el sonido de 35 decibelios, ambos llevan el mismo chip, el Qualcomm QCC3046, ambos tienen códec aptX. Además, el Plus tiene el códec aptX adaptativo. Ambos tienen cancelación activa de ruido, lo cual está genial. He tenido ocasión de probar la semana pasada en un vuelo en avión la cancelación activa de ruido de los Air Plus, y es flipante. O sea, parece que estás en el salón de tu casa en lugar de en el pasillo de un avión. O sea, es flipante. O sea, merece mucho la pena. Y pues eso, tienen 20 horas de sonido, de autonomía de batería, tienen los 6 altavoces para la cancelación de ruido, Bluetooth 5.2, vamos, que ya os comento, son prácticamente iguales. La única diferencia, que unos tienen la detección in-ear y los otros no. Y luego también que la cajita de carga de los Tronsmart Air Plus tiene carga inalámbrica. Simplemente la pones encima de un cargador Qi y se carga. No hace falta utilizar el USB-C, sino que también tiene carga inalámbrica. Pues bueno, viendo las diferencias entre un modelo y otro, que vemos que son prácticamente iguales, este anda en torno a los 75 euros y este modelo anda en torno a los 60 euros, que ya os comento que con descuento se pueden quedar en torno a los 55-60 y en torno a los 40. Vamos a abrir los Apollo Air. Aquí lo tenemos. Pues vemos la primera diferencia. Los Apollo Air Plus los pedimos en blanco y estos los han enviado en negro. A mí personalmente me gustan más los auriculares de color blanco, pero bueno, funcionalmente pues serán iguales. Vamos a ver, lo abrimos. Vienen bien presentados. Quitamos el vinilo. En primer lugar, la caja de carga, pues es prácticamente igual que la del modelo anterior, solo que en este caso el Plus tiene carga inalámbrica
y el normal no lo tiene. Vemos, vamos, el botón de sincronización y ambos con la carga USB tipo C. Cuando lo abrimos ya trata de emparejarse con el móvil, ¿no? Es muy sencilla el emparejamiento. Los auriculares, pues en color negro. Si los comparamos, pues son exactamente iguales. Unos en negro y otros en blanco, pero son idénticamente iguales. No hay ninguna diferencia. Nos trae 4 taponcitos de goma para adaptar al tamaño de nuestros oídos y que vayamos cómodo con ellos y que no se nos caigan. La cajita con el cable y tal. Aquí trae el cable de carga, ¿sí? USB tipo C. Y las instrucciones, manual de instrucciones. En el manual de instrucciones, pues, lo más importante, pues, al ser táctil, pues nos cuenta los diferentes modos que tenemos para, pues no sé, pues para emparejar el móvil, para pasar a la siguiente canción, para poner el volumen más alto, más bajo, etcétera. Que luego además puedes modificar el comportamiento de los toques a través de la aplicación, como vimos en el anterior vídeo de los AirPlus, que podéis ver en nuestro canal. En cuanto a contenido, diferencia entre los Air y los AirPlus, pues realmente creo que la única diferencia es que en el caso de los AirPlus, pues bueno, viene mejor presentado y tal, ¿no? Una caja más grande. Pues además venía una funda, ¿no? Venía una funda pues para llevar la caja de viaje. La única diferencia, ¿no? Así que mira, dos opciones tenemos. La versión Apollo Air Plus, 75 euros, con descuento en torno a 55,60. Y la versión normal, en torno a los 59 euros y que se puede conseguir con descuento en torno a los 40 a 45. Sonido prácticamente el mismo, funcionalidades las mismas, la única diferencia que los Plus tienen carga inalámbrica, los no Plus no la tienen, y que los Plus tienen detección in-air y los Apollo Air no la tienen. Para ver cómo se emparejan con el móvil o con la tablet y cómo se configura la aplicación y nuestros comentarios sobre la calidad de audio, pues os invito a que os paséis por el vídeo que grabamos hace 2 o 3 semanas sobre los Apollo Air Plus. Así que eso es todo. Espero que os haya gustado este vídeo y que le deis al like y que os suscribáis al canal. ¡Hasta la próxima!